¿Quién es Jesús? De César Vidal. Es un libro que me enseñó mucho. Es una bocanada de aire fresco para aquellos que están buscando entender quién fue el personaje histórico de Jesús y qué es lo que enseñó Jesús. Honestamente, César Vidal es un autor que a mí personalmente me edificó un montón con un montón de libros, más que un rabino, que es un libro muy extenso y toca a más profundidad lo que se narra en este libro, quién es Jesús. Y también un libro que tiene Jesús el Judío, que lo leí hace 3 años, pero es un libro viejo, un libro antiguo, y César ya no tiene las mismas posiciones que tenía cuando escribió Jesús el Judío. Sin embargo, tiene muchas cosas que están contenidas en este pequeño libro. Es un pequeño libro, tiene menos de 100 páginas. Es realmente pequeño, pero pese a que sea tan pequeño, tiene una profundidad que es impresionante. Es impresionante. Bueno, arranco. Dice unas palabras para el lector. La figura de Jesús continúa siendo enormemente sugestiva, a pesar del paso no de siglos, sino de milenios. De hecho, para millones de personas Jesús se ha convertido en una especie de vasija vacía con una etiqueta en la que aparece escrito este nombre y donde se puede meter cualquier contenido. Jesús puede ser así, un revolucionario como el Che Guevara, puede ser el fundador de una iglesia cuya trayectoria histórica y cuyas enseñanzas horrorizarían a Jesús, puede ser un extraterrestre enviado desde lejanas galaxias, o puede ser un simple rabino o maestro de moral. La realidad histórica es, sin embargo, muy diferente, y así lo podemos ver en las fuentes históricas, cristianas, judías y paganas, que, a fin de cuentas, son las únicas que nos permiten reconstruir el pasado. Durante décadas, el autor de estas páginas se ha dedicado al estudio histórico y teológico de Jesús y del cristianismo primitivo. Semejante trabajo ha ocupado un lugar privilegiado en el trabajo profesional del autor, tanto en calidad de historiador como de escritor de obras de ficción. No resulta extraño, pues, que, de manera muy cercana en el tiempo, apareciera publicado su estudio sobre los primeros discípulos de Jesús en el periodo previo a la ruptura entre la nueva fe y el judaísmo. Un texto que constituyó una tesis doctoral en historia y que no solo obtuvo la máxima calificación académica, sino que también fue objeto del premio extraordinario de fin de carrera. Y su primera novela, que abordaba la cuestión de los orígenes históricos de Israel en su salida de Egipto. Habla de un libro que se llama Escriba del Faraón, y habla también, creo que, del cristianismo primitivo, si no me equivoco. Pero bueno, sigo. En el curso de los siguientes años ha escrito obras sobre los orígenes de los evangelios, su contenido, la relación con fenómenos de la época como los sectarios de Qumran, la figura de Judas o la vida de Pablo de Tarso. También esos temas han sido abordados desde una óptica de ficción, tanto en referencia a los orígenes del Evangelio de Marcos o a la investigación llevada a cabo por Lucas para redactar su Evangelio. La consumación de ese trabajo ha sido el libro Más que un rabino, en la vida y los tiempos de Jesús el judío. La presente obra pretende acercar la figura y la enseñanza de Jesús de manera sencilla, pero documentada a aquellos que realmente no las conocen. El autor espera que cuando el lector concluya estas breves páginas, conozca al menos cómo fue el contexto de la época en que nació Jesús, qué enseñó, a quién se dirigió, qué dijo Jesús de sí mismo y qué sucedió con él. Si así sucede, se sentirá más que satisfecho. Y no entretengo más al que se aproxima a estas páginas. La lectura lo espera. Bueno, las palabras para el lector de César son bastante buenas, bastante lindas. Tiene deseo real en su corazón de que entendamos qué es lo que quiere dejar dejarnos acerca de lo que él estudió acerca de Jesús, que es lo siguiente.
en qué época nació Jesús, qué enseñó, a quién se dirigió, qué dijo de sí mismo y qué sucedió con él. Ni más ni menos, ni más ni menos. Y ahí nosotros tenemos la responsabilidad de entender y observar, escudriñar y juzgar después si es verdad o no lo que dice. Pero vamos con el primer compendio o primer capítulo, que se titula ¿En qué época nació Jesús? Conocer de manera cabal la época en que nació Jesús es algo que nos ha venido facilitado por un pasaje del Evangelio de Lucas. En él se nos describe el contexto del año 26 después de Cristo, que dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Lisanias, tetrarca de Abilinia, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lejos de tratarse de una nota histórica, en este pasaje Lucas estaba trazando todo un panorama. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, diciendo a sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lejos de tratarse de una mera nota histórica, en este pasaje Lucas estaba trazando todo un panorama del mundo en que se desarrollaría el ministerio público del Bautista y aproximadamente medio año después, el de Jesús. En la pirámide de ese mundo se encontraba Tiberio César, el emperador de Roma, la primera potencia de la época. En el año 14 después de Cristo, Tiberio se había convertido en emperador. Lo sería hasta el año 37. Tras una larga peripicia personal, hijo de Tiberio Claudio Nerón y de Livia Drusilia, Tiberio vivió el divorcio de su madre y su ulterior matrimonio con el emperador Octaviano. De esta manera Tiberio se convirtió primero en hijastro del emperador, se casaría después con su hija Julia y finalmente sería adoptado por Octaviano. Tiberio dio muestras de una notable competencia militar conquistando regiones de Europa como Panonia, Dalmacia, Retia e incluso partes de Germania. Y acabó sucediendo a Octaviano como emperador tras la oportuna desaparición de otros pretendientes al trono. Igualmente estaba dotado de una notable capacidad militar y administrativa, y no le faltó habilidad para tratar con el Senado o para conseguir que la tranquilidad reinara en las calles y caminos. Sin embargo, esos logros innegables no constituían el cuadro completo de su personalidad. Por ejemplo, aborrecía a las religiones orientales, y en especial la egipcia y la judía, y, por encima de todo, albergaba un temperamento depresivo y una mentalidad pervertida. En el año 26 después de Cristo decidió abandonar Roma y, tras dejar el poder en manos de los prefectos pretorianos Helio Sejano, Quinto Nevio Sutorio Macrón, se marchó a Capri. Allí se entregó a una verdadera cascada de lujuria, a la vez que recopilaba una colección extraordinaria de libros ilustrados con imágenes pornográficas. Disfrutaba reuniendo a jóvenes para que se entregaran ante su mirada a la fornicación. Por añadidura mantenía todo tipo de relaciones sexuales, incluida la violación, con mujeres y hombres. No satisfecho con esa conducta, se entregó a las prácticas que el mismo Suetonio relata con repugnancia. Incluso se cubrió con una infamia tan grande y vergonzosa que apenas se puede narrar o escuchar, mucho menos creerse, como que acostumbraba a niños de muy corta edad, a los que llamaba sus pececillos, a que, mientras él nadaba, se colocaran entre sus muslos y, jugando, lo excitaran con la lengua y con mordiscos, e incluso siendo ya mayores, pero sin dejar de ser niños, se los acercaba a la ingle como si fuera una teta. Como en tantas épocas de la historia, una potencia concreta, en este caso imperial, ostentaba la hegemonía y al frente de la misma se hallaba un amo absoluto.
En el caso de Roma, durante los ministerios de Juan I y de Jesús después, muy poco después, la cúspide de la pirámide la ocupaba un pervertido sexual que no tenía el menor escrúpulo a la hora de violar a hombres, a mujeres y de abusar también de niños. Bastante. ¡Wow! La presencia del poder romano derivado del emperador de Tiberio en la parte del mundo donde estaba Jesús se hallaba encarnada en Poncio Pilato, el segundo personaje de la lista que encontramos en la fuente lucana. Su gobierno fue de enorme tensión y tanto Josefo como Filón nos lo presentan bajo una luz desfavorable que, seguramente, se comprendió con la realidad. Desde luego, se vio enfrentado con los judíos en diversas ocasiones. Josefo narra cómo en uno de los episodios introdujo, en contra del precepto del decálogo que no solo prohíbe hacer imágenes, sino también rendirles culto, unas estatuas en Jerusalén aprovechando la noche. La relación de los judíos ante este hecho resultó rápida y unánime. De manera reveladoramente pacífica, marcharon hacia Cesarea, donde se encontraba a la sazón Pilato, y le suplicaron que retirara las efigies de la ciudad santa. Pilato se negó a ceder ante aquella petición, y entonces los judíos permanecieron durante 5 días postrados ante la residencia del prefecto. Cuando éste, irritado por aquella conducta, los amenazó con la muerte, los judíos mostraron sus cuellos indicando que preferían morir a quebrantar la ley de Dios. Finalmente, Pilato optó por retirar las imágenes. El episodio resulta de enorme relevancia porque de él se desprende que los judíos optaron por llevar a cabo una acción que podríamos denominar no violenta y que les permitió alcanzar su objetivo. Una respuesta similar en lo que a la ausencia de violencia se refiere fue la que dieron también los judíos con ocasión de otro de los desaires de Pilato. Nos estamos refiriendo a la utilización de dinero sagrado de los judíos por parte del romano con la finalidad de construir un acueducto. Para los judíos, resultaba obvio que el aspecto religioso primaba sobre la consideración práctica de que Pilato hubiera traído el agua desde una distancia de 200 estadios. Sin embargo, aún así, optaron por una conducta pacífica que excluía cualquier forma de violencia. Pilato resolvió entonces disfrazar a parte de sus tropas y darles la orden de que golpearan a los que vociferaban, pero no con espada, sino con garrotes. El número de heridos fue considerable, entre ellos los pisoteados por sus compatriotas en el momento en que huyeron en desbandada. Pero allí terminó todo el tumulto. El representante de Roma en la zona del mundo donde vivió Jesús era, por lo tanto, un hombre sin escrúpulos morales que despreciaba a los judíos, que no tenía problema alguno en recurrir a la violencia para alcanzar sus objetivos y que era sensible a las presiones que pudieran poner en riesgo su posición. Esas características se revelarían dramáticamente presentes en la vida de Jesús. En tercer lugar, la fuente lucana menciona a 3 personajes que representaban el poder local, a saber Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Bilinia. Tan peculiar reparto estaba conectado con la desintegración del reino de Herodes el Grande a manos de Roma. Para entender ese episodio, debemos remontarnos varias décadas atrás durante el convulso periodo de las guerras civiles que acabaron con la República de Roma y abrieron paso al imperio. Un idumeo llamado Herodes se había convertido en rey de los judíos. Muestra de su talento excepcional es que, por regla general, al iniciarse las guerras se encontraba del bando en el que resultaba perdedor, pero siempre lograba al final del conflicto hacerse perdonar y beneficiarse del triunfo de los vencedores y comenzar un conflicto bélico en el bando comenzar y beneficiarse del triunfo de los vencedores, perdón. Comenzar un conflicto bélico en el bando perdedor y concluirlo siempre en el ganador no dice poco de Herodes. Herodes el Grande reinó desde el año 37 al 4 a.C., dando muestras repetidas de un talento político eficaz y despiadado. Durante su primera década en el trono, del 37 al 27 después, a.C.,
exterminó literalmente a los miembros de la familia de la dinastía judía de los Asmoneos y buena parte de sus partidarios y, sobre todo, supo navegar el proceloso mar de las guerras civiles romanas pasando de la alianza con Marco Antonio a la sumisión a Octavio. Durante la siguiente década y media, Herodes, ya consolidado en el poder, dio muestras de un talento político notable. Por un lado, intentó satisfacer a los súbditos judíos comenzando las obras de ampliación del templo de Jerusalén y celebrando con toda pompa las festividades judías. En paralelo, se caracterizó por una capacidad constructora en la que se reflejó en la fortaleza Antonia de Jerusalén, el Palacio Fortaleza de Masada o el Herodium, entre otras edificaciones. Era, sin duda, un monarca judío que, a la vez, se preocupaba por incorporar los avances de la cultura helenística, acueductos, nudos de comunicación, etc., con auténtica pasión. No deja de ser significativo que, a pesar de su acusada falta de moralidad, se ganara la reputación de erguetes, bienhechor, gracias a sus muestras de generosidad hacia poblaciones no judías, situadas en Fenicia, Siria, Asia Menor e incluso Grecia. La última década del gobierno de Herodes, del 13 al 4 a.C., estuvo envenenada por confrontaciones de carácter doméstico, provocadas por el miedo de Herodes a verse desplazado del trono por sus hijos. En el 7 a.C., quizás el año del nacimiento de Jesús y de la matanza de los inocentes, Herodes, con el consentimiento de Roma, ordenó estrangular a sus hijos, Alejandro y Aristóbulo. La misma suerte, y también con el permiso de Roma, correría otro hijo, Herodes Antípatro, acusado de conspirar contra su padre. La ejecución tuvo lugar tan solo 5 días antes de que el propio Herodes exhalara el último aliento en Jericó, en el 4 a.C. El legado de Herodes fue realmente extraordinario y nada tuvo que envidiar, en términos territoriales por supuesto, al propio rey David. Al llegar al poder en el 37 a.C., Herodes solo contaba con la Judea de Antígono. A su muerte, su reino abarcaba toda Palestina a excepción de Ascalón, territorios en Transjordania y un amplio terreno en el noroeste que incluían Batanea, Traconítide, Auranítide, pero que excluía la Decápolis. Por otro lado, la absorción de los beneficios de la helenización era indudable y, de hecho, los súbditos de Herodes eran, como mínimo, gentes bilingües que, pensaran lo que pensaran de la cultura griega, se aprovechaban de no pocos de sus logros. Sin embargo, de toda aquella herencia no tardó en verse profundamente erosionada. A la muerte de Herodes estallaron los disturbios contra Roma y contra su sucesor, Arquelao. En la Pascua del año 4 a.C., se produjo una sublevación entre los judíos porque Arquelao se negó a destituir a Joasar, el nuevo sumo sacerdote de dudosa legitimidad. Pese a que el disturbio quedó sofocado con la muerte de 3.000 judíos, apenas unas semanas después, durante la festividad del Pentecostés, el romano Sabino tuvo que hacer frente a un nuevo levantamiento judío que solo pudo conjurar tras recibir ayuda de Varo, el gobernador romano de Siria. Para colmo, el problema no concluyó. En poco tiempo, la rebelión se extendió como una mancha de aceite por todo el país. Un rebelde llamado Judas se apoderó de Séforis. Otro de nombre Simón se sublevó en Perea. Atrongues y sus 4 hermanos comenzaron a campear por Judea. Sin embargo, la descoordinación era obvia, ya que lo único que los unía era el odio contra Roma y el deseo de ser reyes. La respuesta de Roma fue rápida y contundente. Séforis fue arrestada y sus habitantes vendidos como esclavos. Safo y Emaús fueron destruidas. Jerusalén fue respetada, aunque se llevó a cabo una crucifixión de 2.000 rebeldes. Aquella sucesión de revueltas había dejado de manifiesto que Arquelao había demostrado su incapacidad para gobernar y semejante circunstancia no podía ser tolerada por Roma. De manera fulminante, el antiguo reino de Herodes fue dividido en 3
entre 3 de sus hijos. Arquelao recibió Judea, Samaria e Idumea. Herodes Antipa, Galilea y Perea, con el título de tetrarca. Y Filipo, la Patanea, la Traconítide, la Auranítide y parte del territorio que había pertenecido a Cenodoro. Por su parte, Salomé, la hermana de Herodes, recibió Jamnia, Azoto, Fácelis, mientras que algunas ciudades griegas fueron declaradas libres. Por cierto, la incapacidad como gobernante de Arquelao siguió siendo tan acentuada en el año 6 después de Cristo que Roma decidió privarle de su reino, aunque en puridad ya no era rey sino tetrarca, y absorber los territorios que la componían. El panorama derivado de este desarrollo histórico no podía ser más elocuente. Los sucesores de Herodes no eran ni de lejos mejores moralmente que el monarca idumeo, pero sí eran más torpes, más incompetentes, más necios. Su ausencia de poder no solo se tradujo, por lo tanto, en mayor libertad o en mejor gobierno para sus súbditos, sino en una tiranía semejante desprovista por añadidura de los logros del fundador de la dinastía. En el terreno de la política, ya fuera nacional o extranjera, los contemporáneos de Juan el Bautista y de Jesús ciertamente tenían pocas razones para estar satisfechos. ¿Y qué pasaba con la religión? ¿Había algún motivo para pensar que, más allá de la política internacional y nacional, en ella podría encontrarse algún consuelo? Una vez más, Lucas deja de manifiesto una especial agudeza, ya que menciona cómo sumos sacerdotes no a un personaje, como a sumos sacerdotes no a un solo personaje, sino a dos. En concreto, Anás y Caifás. Con esa afirmación, que un observador descuidado habría tomado por un error histórico, Lucas señalaba una realidad que marcó durante décadas la política religiosa en el seno de Israel. El sumo sacerdote siempre fue, de facto, Anás, dando lo mismo si ostentaba o no oficialmente el título. En otras palabras, en no pocas ocasiones hubo un sumo sacerdote oficial como Caifás y otro, el que era el real, que se llamaba Anás. Anás fue designado como sumo sacerdote en la provincia romana de Judea por el legado de Romano Quirinio en el año 6 después de Cristo. Se trató de un paso de extraordinaria relevancia porque tuvo lugar justo después de que Roma hubiera colocado a Judea bajo su gobierno directo. Anás se convertía así en la primera autoridad judía, precisamente en el lugar donde se asentaban Jerusalén y su templo, durante una década que fue del 6 al 15 después de Cristo. Anás fue sumo sacerdote. Finalmente el procurador romano Grato lo destituyó, aunque no consiguió acabar con su influencia. De hecho, durante las siguientes décadas, Anás mantuvo las riendas del poder religioso en sus manos a través de algunos de sus 5 hijos, o de su yerno Caifás. Todos ellos sucesores suyos como sumos sacerdotes, aunque en realidad no pasaran de ser subordinados. Josefo dejó al respecto un testimonio bien revelador. Se dice que el anciano Anás fue extremadamente afortunado. Tuvo 5 hijos y todos ellos, después de que él mismo disfrutó previamente del oficio durante un periodo muy prolongado, se convirtieron en sumos sacerdotes de Dios, algo que nunca había sucedido con ningún otro de nuestros sumos sacerdotes. Anás y sus sumos sacerdotes subrogados mantuvieron su poder hasta el final del periodo del Segundo Templo, y lo hicieron convirtiendo el sistema religioso judío en una inmensa trama de corrupción. Como acabaría diciendo Jesús, convertirían el templo en una cueva de ladrones. En un juicio moderado, si se compara con lo que el mismo Talmud dice de los sumos sacerdotes de la época, a los que acusa de golpear con bastones, dar puñetazos o, en el caso de la casa de Anás, silbar como víboras, es decir, susurrar con un peligro letal. Suele ser un hábito común el hablar precisamente de la época que le toca vivir a cada uno e incluso referirse a un pasado supuestamente ideal y perdido. Sin embargo, se mire como se mire, las coordenadas cronológicas expuestas por Lucas en pocas frases resultan dignas de reflexión. El mundo en que Juan, y tras él Jesús, iba a comenzar su ministerio era un cosmos en cuya cúspide un degenerado moral renunciaba al ejercicio del poder para entregarse al abuso sexual de hombres, mujeres y niños, donde su representante era un hombre que carecía de escrúpulos morales, pero también tenían una veta oculta de cobardía.
donde Israel seguía estando en manos de gobernantes malvados y corruptos, pero a la vez desprovistos del talento político del padre, Herodes el Grande, y donde la esperanza espiritual quedaba encarnada en una jerarquía religiosa pervertida, en la que el nepotismo y la codicia resultaban más importantes que la oración y el temor de Dios. En tan poco atractivo contexto, Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto precediendo al Mesías y aproximadamente medio año antes de que Jesús hiciera acto de presencia. ¿Qué decirles? ¿Qué decirles, muchachos? La verdad, a mí me encantó esta primera parte del video. Me encantó. Lo vamos a terminar. No hoy. Voy a continuar con la lectura. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Realmente es impresionante la cantidad de data histórica que maneja César Vidal. Es muy impresionante. Realmente muy sorprendente. Es historiador. No se puede esperar otra cosa. Pero además la pluma de César Vidal es delicada. Es exquisita. Manejo un humor que realmente a mí me cae muy bien. Y realmente es muy disfrutable. Les digo, no tiene más de 100 páginas este libro, ¿Quién es Jesús? Pero es una bendición enorme. Es una bendición enorme. Y eso que recién arranca y solamente está dando datos históricos. Dando datos históricos, nada más. Poniendo de manifiesto un contexto en donde aparecería Juan el Bautista y medio año después Jesús. Y se dijo montones de cosas. Por ejemplo, que los judíos preferían manifestarse de manera no violenta para conseguir objetivos. Ojo que suena muy revelador eso, porque cuando a Jesús lo crucifican, resulta que sí eligen la forma violenta, pero para mantener y no quebrantar la ley, tomaban acciones que podríamos denominar no violentas. Perdón. Es impresionante. Este libro es muy lindo. Lo vamos a seguir leyendo. Pero ahora lo dejo hasta acá. Así que muchas gracias a los que se quedaron. Y bueno, dale un like. Dale un me gusta. Dale una suscribida. Y César o gente de César. Moderadores de César o los encargados. Les pido por favor que no me bajen el video. Que se comuniquen conmigo. O sea, lo pueden hacer porque yo no soy nadie. Pero me gustaría hablar con César si me lo permite. Porque yo le mandé un mail y él me contestó acerca de Jesús el Judío hace 5 años atrás. Y no había problema con que yo lo lea. Así que les pido por favor que me dejen leer este libro. Y si no es así, bueno, contéstenme un mail o escríbanme. Y bueno, nada. Y obviamente si me lo piden, no voy a seguir subiéndolo. Pero la verdad me encantó. Muchas gracias.